Bueno, bienvenidos todos nuevamente a este podcast, un nuevo episodio del podcast del Nerd from Chile. En esta oportunidad tengo a un, no sé si viejo, prehistórico conocido mío en el ámbito de la innovación, del startup. Con Tadachi nos conocemos hace varios años ya y, y nada, he trabajado con él y de verdad tengo muchos temas para preguntarte, Tadachi. Bienvenido a este podcast y gracias por aceptar el tiempo en un viernes también, que ha sido bien movido para ti. Sí, no, nada, feliz de verte, Felipe. Yo tengo la mejor opinión de ti ahí. Tengo muy gratos recuerdos de cuando estuvimos juntos. Me ha llegado una infidencia que en ese tiempo eras emprendedor puro y duro. Yo creo que no tenías ni uno y tuviste que devolver una plata a Corfo, me acuerdo, y la devolviste así peso a peso. Y eso a mí me impresionó mucho. Así que nada, feliz de retomar contacto y feliz de verte tan bien con tu podcast y todas las cosas que estás haciendo afuera. Bacán, bueno, el sentimiento es mutuo. En realidad, Tadachi, has tenido un crecimiento estratosférico con tu creación de contenido, lo cual me gustaría también preguntarte, lo vamos a conversar. Y con Tadachi también hemos estado en la conferencia 9.5, creo que por el año 2018, por ahí, No, no. estuviste allá en Valdivia, más o menos. Y bueno, buenas noticias que este año vuelve 9.5. Vamos a estar allá en agosto, septiembre en Chile, haciendo la séptima versión, así que imagínate, vamos a cumplir casi 10 años con el evento ahí. Hubieron 2 años que no pudimos hacerlo, por eso esta es la séptima. Pero nada, Tadachi, mira, yo sé que tú eres una personalidad muy conocida, pero me gustaría que a lo mejor podríamos hacer un resumen o que tú nos pudieras dar un resumen rápido de lo que ha sido tu carrera en el mundo público y privado, así unos 2 minutos de tu CV, de tu experiencia. Sí, no, yo creo que menos incluso, pero 15 años en innovación. Soy antofagastino, me vine a Santiago en busca de oportunidades de estudiar a la Universidad de Chile y salí como ingeniero industrial y un máster en gestión de operaciones. Y ahí, la verdad es que vengo de una familia de clase media, por ende me tenía que emplear rápido. Terminé por azar trabajando en IGT, que se convirtió luego en Inspiral, que es una consultora de innovación de Iván Vera. Él me enseñó mucho. Y ahí me empecé a especializar. Me gustó el tema y me fui quedando. Fui gerente general de Club de Innovación. Ahí yo tenía 25 años y rescaté la empresa que venía más o menos mal. Y eso como que marcó un precedente. Eso me llevó a emprender. Hice un sitio de citas con Jan Droguet, un amigo, y Pedro Pineda, que es el mismo de Fintol hoy día. Y fue una experiencia súper interesante y aparte me ayudó a generar esta empatía por los emprendedores porque entiendo lo duro que es, porque lo viví. Y eso después fui gerente de la aceleradora Magical Startups, que hoy día se llama Magical, que de hecho trabajamos ahí, ¿no? Contigo como emprendedor, yo como gerente de la aceleradora. Y después de eso salté a Corfo. Yo nunca pensé trabajar en el mundo público, pero la verdad es que aprendí lo que hacían y me gustó. Fui subgerente de financiamiento temprano, estaba encargado del financiamiento de startups y después fui el gerente de emprendimiento. Me tocó manejar la estrategia nacional acá en Chile de startups, que también fue súper interesante porque Chile es el país que más invierte en startups. Teníamos un presupuesto de 44 millones de dólares, lo cual inevitablemente hace que aprendas cosas, por muy penca que seas, aprendes cosas por osmosis casi de tanto mirar lo que va pasando en el ecosistema. Y de ahí pasé al mundo de la innovación social como gerente general de Socialab. Y en algún minuto dije, oye, ¿sabes qué? Quiero probar más tiempo con la familia, independizarme. Y hoy día me salí de Socialab como gerente general en el 2021 más o menos. Quedé como director con algunos proyectos, pero más que nada hoy día en directorios, el más conocido el de Metro de Santiago. Y otras empresas de TI, de sostenibilidad de construcción, que ha sido toda una experiencia saltar a ese mundo más estratégico. Así que en paralelo he tenido una carrera como profesor y hoy día estoy como profesor en el máster de emprendimiento tecnológico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Así que ese es el resumen de mi carrera. Me acabas de dar demasiado por donde agarrar y vamos a tocar el tema en lo que estás ahora y todo eso, pero hay una pregunta que se me acaba de ocurrir, que es, cuando tú saltaste de Magical Startups a Corfo, eso fue, no sé, hablemos del año 2014, 2015, por ahí, si no me Sí, equivoco, 2015. 2015. ¿Cuál fueron quizás como los prejuicios que tú tenías con el mundo público? Quizás esa era una de las razones por la que tú nunca te imaginaste trabajar en una posición pública. ¿Y cuáles de esos prejuicios se derribaron, qué sé yo, al primer mes o al segundo mes de cuando estuviste trabajando ahí? Sí, no, súper buena pregunta porque yo creo que todos tenemos prejuicios con el mundo público y sobre todo con Corfo como emprendedores. Este tema del tiempo que te hacen esperar, la cantidad la falta de transparencia, que sea a veces de por qué no te seleccionaron.
Y claro, yo cuando miré Corfo desde afuera, yo lo único que conocía de Corfo es que me habían dado plata para Supermarket, pero no mucho más que eso. Y la verdad es que fue un proceso bien como... De hecho, yo primero dije que no a trabajar en Corfo, contrataron a otra persona como subgerente, pucha, no funcionó y me buscaron de nuevo. Yo entre medio había quedado medio cachudo de lo que era Corfo, estudié un poquito más y dije, oye, pucha, tal vez debería haberlo aceptado. Y la segunda vez que llegó la oportunidad la tomé. Y como bien dices tú, yo llegué con un prejuicio súper fuerte de que la gente iba a ser casi que floja o lenta y nada que ver. O sea, en realidad la cantidad de trabajo que tienen ahí es abismal. Ahí te das cuenta por qué tienen que trabajar todo el rato con un second best, por decirlo así, en el sentido de que, pucha, hay una forma ideal de hacer las cosas, pero no están los recursos, por ende dan lo mejor de sí para tratar de llegar a algo lo mejor posible. Y eso no se ve de afuera, y no lo digo como para dar pena ni lástima con el trabajo que hace Corfo, sino que al revés, yo creo que es una labor muy noble. Y la mejor prueba, yo creo que ha sido al final del día es que yo feliz trabajaría de nuevo en Corfo. Me parece una entidad súper potente y que no seríamos ni la mitad de lo que somos hoy día haciendo Corfo. O sea, ese discurso de que si Corfo no estuviera, nos obligaría a salir adelante de otra forma. Yo creo que no es real. O sea, en la historia de los países, siempre el Estado es el que empuja y creo que la historia de Chile no fue distinta. Entonces yo tengo la mejor opinión de la gente de Corfo, tengo la mejor opinión de las intenciones de la gente de Corfo y nada, yo me quito el sombrero ante los que están ahí y el trabajo que hacen. Sí, porque tú tenías esa visión, pero creo que nosotros estuvimos en ese periodo en donde, como pre definición de emprendedor, cuando el emprendedor era casi como, casi un chiste ser emprendedor, o era ser como que hace en la casa, como un poco el trabajo remoto, cuando uno decía, hoy no trabajo remoto, era quedarse en la casa, no sé, descansando, el estereotipo. Y después vivimos ese periodo como previo a Startup Chile, que es cuando se empezó a cambiar esta mentalidad. Sí. Y yo al menos, claro, comparto por ahí un poco de tus prejuicios, pero en ese momento yo tenía como toda esta también, siendo emprendedor, toda esta cierta visión que Chile era un ejemplo hacia el resto del mundo en relación a cómo se levantó esto. Y yo creo que Corfo, como dices tú, fue tremendo esa visión que se tuvo. Eh, Ahora, yo no estoy en Chile hace 6 años, pero no sé si la visión es la misma o mejor de emprender, entonces ahí creo que hay mucho trabajo que se hizo que valió la pena. Yo creo que es mejor en el sentido de que hoy día se ve como un espacio de inversión serio. O sea, es un lugar donde tú Claro. seriamente puedes poner la plata en una startup. Lo entiendas a cabalidad o lo entiendas como una cosa que vas a probar suerte. La primera etapa es justamente la que dices tú. O sea, cuajar lo que es el concepto de emprendimiento, separarlo del concepto de startup. Fue una época la que vivimos tú y yo de mucha experimentación, de encontrar nuestra identidad, casi una adolescencia del emprendimiento. Eh, Después viene una época en la cual se profesionaliza, como bien dices, esta primera adultez, que es decir, oye, ya listo, ya entiendo lo que es un emprendimiento, entiendo las definiciones de startup, hay un ecosistema, pero era un mundo paralelo, digamos. Y hoy día ya se empieza a integrar, y ya está integrado, yo diría, en la vida más profesional de alto nivel. Grandes corporaciones comprando startups, personas naturales invirtiendo en startups a través de crowdfunding como Brota o a través de acciones como Platanus Ventures que permite que la gente se conecte en el Demo Day. Entonces yo te diría que ya hemos alcanzado una madurez más como un treintañero, digamos, una persona que ya entiende el juego, ya lo juega bien, todavía está construyendo cosas, todavía le falta pasar por sus 40 y 50, pero yo creo que ya estamos en una etapa muy avanzada y también creo que en un tiempo relativamente récord. Los ecosistemas se demoran 40 años en armarse bien. Sí, 10 Y años, 12 años, sí. no, yo te diría que más, porque en los 90 hay todo un historial de los 90 a los 2000, casi el 2010, o sea, entre 90 y 2000 se invirtió una cantidad de plata en emprendimientos que desaparecieron y en incubadoras que quebraron, que yo creo que esa ineficiencia es parte del proceso, encontrar nuestra identidad y todo el tema, hasta el 2010 que Startup Chile ayuda al cambio cultural de una visión más global.
son 30 años hasta que empiezan a aparecer los primeros unicornios, los tres primeros, Mm. y sobre todo que se crea una masa interesante, y al final del día somos el ecosistema hoy día número uno de innovación en Latinoamérica, que no es poco decir frente a gigantes como Brasil o México. Obviamente no tenemos la competencia ganada, no es que no es que estemos compitiendo, pero inevitablemente tú compites por recursos, a dónde van los emprendedores, dónde se instalan las aceleradoras. Algo de eso hay. Digo que no es tan competencia porque igual tú colaboras, necesitas pasar por los otros países, pero creo que es importante ser reconocido como eso, y en 30 años encuentro que es poco tiempo. Mm. Siguiendo con esta analogía de adultez, ¿se viene una crisis de mediana edad entonces, de los 40? ¿O cómo ves el futuro de esto, de este experimento exitoso en Chile? Sí, sabes que no, nunca lo había pensado así, pero sé que, sí estoy de acuerdo, que se puede venir una crisis de mediana edad. Y es decir, yo vengo diciendo hace un rato que Chile en su diseño es muy siliconvalesco, como que toda la lógica de lo que nosotros aprendimos y los ecosistemas en el mundo son así. Miran Silicon Valley, los fondos de inversión, las historias de unicornios, y eso tiñe, para bien y para mal, la forma en que se hace el ecosistema de innovación. Pero en algún punto tú te emancipas, tú le empiezas a poner apellidos, y eso pasa en los ecosistemas desarrollados, digamos. Por eso Londres se tira más hacia el fintech, por eso Alemania arma un tejido un poquito más interconectado, no tirado tanto a los unicornios, sino que a las pymes tecnológicas que son más robustas. Tel Aviv y su lógica más de I más D puro y duro. Entonces, Chile tiene que encontrar su apellido, ¿sí? No puede ser innovación. Eh, yo creo que vamos a empezar a encontrar nuestras tonalidades, y esa es la crisis que se viene ahora, de decir, oye, sabes que no todo startup va a poder crecer a la velocidad que se quiere acá. Estamos buscando solo unicornios. Los fondos de inversión tienen que funcionar bajo la misma lógica siliconvaliana de 10 años, 5 invirtiendo, 5 saliéndose. Y de nuevo, para bien o para mal, no hay otra forma que echando a perder se aprende. O sea, gente valiente que busca otros caminos, como Brota, como el FIS, el Fondo de Innovación Social, como Platinum Ventures, que le llaman como el Y Combinator de Latinoamérica, pero en realidad tiene un sabor súper chileno, digamos, de la forma en que hace las Sí. cosas, que encuentro que es súper importante. Así que yo estoy de acuerdo con eso. Creo que se viene una crisis de mediana edad. Bueno, ahí la ventaja de tener ese, como de ser hijo de como de esa cultura, es que podemos aprender de los errores de esa cultura. O sea, ahora, por ejemplo, lo estamos viendo con todo lo que está pasando con el tema de los bancos, que es cierto, toda esta crisis financiera. Y, y algo que también hablaba con Francisco Díaz en otro episodio del podcast, que era todo este problema que también pasa con las ciudades que se comienzan a convertir en tech hubs o cierto que empiezan a alojar. Ahora está pasando en Medellín, Sí. en donde existe cierto mucho sobreprecio de los arriendos, de las casas, y en España no recuerdo qué ciudad era que también está pasando lo mismo. Entonces, también se puede aprender de eso. Entonces, por ejemplo, cómo resolver ese problema en donde, por ejemplo, Valdivia, que nosotros con 9.5 teníamos esta visión, convirtamos a Valdivia en Texas, pero y Valdivia, pese a que no se convirtió en un Texas necesariamente, pero sí se convirtió en una ciudad muy atractiva en la pandemia, donde la gente empezó a migrar y empezó a suceder este efecto de aumento de... Entonces, ¿cómo podemos aprender de estos errores de Silicon Valley, a lo mejor de Tel Aviv, ¿cierto? De los otros ejemplos? Mm. O sea, efectivamente hay una serie de efectos sociales. A ver, yo creo que el primer aprendizaje es que hacer un hub de innovación se ve como algo lateral para la persona común. O sea, tú y yo, al estar inserto, y probablemente los que escuchan tu podcast, el tema de innovación, startup, tech, es su día a día. Es como que no nos imaginamos el mundo sin esto. Pero para el 80% de la gente, si no es que más, esto es un mundo totalmente lateral. O sea, es como que te hable de la Estamos en gente. una burbuja, Claro, completamente. Estamos en es una como que burbuja. diga Sí. la gente aficionada a coleccionar, ¿cómo se llama? Estos sellos de carta o filatelia, como que fuera un hobby lateral. Entonces, ¿a qué voy? A que esta mirada de la burbuja no es tan burbuja, porque incluso si tú no participas en este ecosistema, a diferencia de otras aficiones, te afecta mucho la ciudad. Porque es un mercado que mueve mucho dinero, es un mercado que afecta mucho la realidad de las personas,
por coletazos, por externalidades negativas muchas veces. Entonces, lo que tú contabas de Valdivia provocó que en el sur de Chile, Puerto Varas también, nada, esas familias de desarrolladores de software que se fueron a ir allá, emprendedores, tienen hijos y la ciudad no estaba preparada en los colegios para hacer eso y toda esta gente tuvo que empezar a hacer homeschooling, educación en casa, a la fuerza, porque no había colegio donde inscribir a estos niños y se vuelve un problema social. Entonces, eh, a lo que voy es que uno de los primeros aprendizajes es que, pucha, el alcalde local o la alcaldesa local o los gobiernos regionales es un tema que tienen que mirar y que les queda súper, súper afuera del tema. O sea, las peleas que uno tiene cuando es alcaldesa, alcalde, yo nunca lo he sido, obviamente, pero probablemente son los caminos, las carreteras, la educación, que la gente no pase hambre, la protección social. Nunca el tema startup, nunca el tema de un montón de gente que viene a poner plata en el local. Eso es un centésimo de su tema, pero tiene una gravitación tan fuerte que empieza a comerse el espacio. Y otro aprendizaje también tiene que ver con la sostenibilidad del sistema. La sostenibilidad, la gente la malentiende como el tema medioambiental, que es solo una de las caras, pero ¿qué tan sostenible una empresa que quema plata, quema plata, quema plata y cuando se estrella y quema a todo el mundo, digamos, como estos bancos que se caen y too big to fail? Y es mentira ese too big to fail. El que lo rescata es la plata de todos los ciudadanos Contribuyente, sí. contribuyentes y aparte que, oye, no sé si gastáis, pero esto es como cuando uno en los juegos ponía una clave y generaba más plata de la nada para seguir jugando, digamos, con la diferencia que acá la consecuencia es la inflación. Entonces, todos estos modelos medios de gigantismo, de concentración, son bien heavy. El tema de esta mirada de startup, de winner takes it all, de que me voy a... de que estoy tratando de convertirme en un monopolio, no natural, tampoco haciendo cosas ilegales, si nadie está diciendo eso, pero estoy tratando de ser un monopolio, es complejo, es súper complejo. Entonces, hay ciertas cosas que yo creo que la mirada social, los experimentos sociales no permitían predecir qué es lo que iba a pasar. Y hoy día estamos viendo los resultados de estos espacios que es bueno estar atento, no es para ser paranoico, yo no sé si hay que frenar la inteligencia artificial, no sé si hay que frenar, prohibir las startups, no, para nada, no lo creo, pero sí tienes que saber más o menos las consecuencias que trae y tener políticas Claro. públicas para eso. Yo te he visto harto viajar como a otros países en Latinoamérica. Creo que estuviste en México, estuviste, no sé, En El ¿dónde Salvador, más? Salvador En El también. Salvador. Sí. ¿Has detectado estos mismos patrones entonces en estos otros países también? O diríamos que Chile tiene algo único No, respecto a esto? a ver, lo que pasa es que inevitablemente la posición geográfica y la cultura te afectan. Por ejemplo, México, al ser tan grande, 120 millones de habitantes, casi, bueno, casi 8 veces Chile, más o menos, eh, yo te diría que tiene una lógica súper grandilocuente de imperio, como que tratan de hacer cosas muy gigantes, muy fuertes, pero también les pasa que la gravitación de Estados Unidos es muy fuerte, por ende el talento que se les fuga no es menor. Y por otra parte, al ser el hub de habla hispana más grande que hay, porque Brasil es más grande, tiene 220, pero no, la cultura nos choca No hablan, mucho, claro. es como otro continente casi. Eh, Tienen otra lógica, tienen una atracción natural con la que tienen que trabajar para poder implementar estrategias locales. Entonces, se producen como ciertas anomalías, porque hay un flujo de dinero mayor, porque los que han hecho riqueza la hacen multiplicada por 8 con respecto al que la hacen en Chile, pero también ha pasado que culturalmente en innovación están más atrasados porque probablemente los negocios tradicionales, pucha, te dejaban más plata, habían cosas. Y hay temas de corrupción también que han pasado que no sé a qué se Ujú. deberá, no tengo un análisis sobre eso, pero Chile se ha visto menos expuesto a la corrupción, por ejemplo, que vivió El Salvador, o El Salvador que tuvo guerra civil hasta el año 92 y después de eso aparecen las maras y recién hoy día están volviendo de la Claro. criminalidad. Nada, te hace formarte de otra manera. Entonces, Bueno, es A Chile se le llama como este especie de laboratorio, ¿cierto? O sea, un laboratorio que los otros países pueden aprender y es por su también, como dices tú, puede ser su posición geográfica, puede ser el tamaño de la población que hace de que a lo mejor podamos ir un poco más rápido respecto a los otros países. yo creo que la población no es tanto porque, por ejemplo, El Salvador es más chico, tiene 6 millones de habitantes, de los cuales 1 millón, y 6 millones de habitantes y 3 millones afuera, de los cuales 1 millón está en Estados Unidos, es súper heavy. Hay países mucho más pequeños que Chile que no han sido tan agresivos en testear cosas. Yo creo que Chile tiene algunas características
más distintivas. Uno es que, por ejemplo, las políticas de innovación, no sé si fue suerte, convencimiento, que nosotros saltamos de concertación a derecha, concertación, y así nos fuimos tirando la pelota. Las políticas de innovación prosiguieron. Nadie vino como en México que cerraron el INADEM, por ejemplo. Entonces, Corfo del año 39 lo podía hacer bien, mal, más o menos, pero del 39 aprendiste algo, digamos. Hay jugadas súper agresivas. Eh, y el otro tema es que Chile tuvo también esta visión de que eh, cosas como la DIPRES, por ejemplo, la Dirección de Presupuesto, que la gente no la debe conocer tanto, pero yo cuando era gerente de emprendimiento en la Corfi se me ocurría un plan para hacer algo interesante. No era que llegara y decidía cómo se usaba la plata así como así, tenía que ir a la DIPRES, a la Dirección de Presupuesto, a decir quién que iba a hacer la plata, cuál era la teoría del cambio, había un nivel de profesionalización no menor, no te dejaban pasar cualquier cosa, y eran peleas más o menos en el buen sentido de la palabra, de lo técnico, de que tú tenías que convencer a la Claro. DIPRES. Y eso ha provocado una contención de que no hayan políticas populistas, por ejemplo, dentro del Sí. gobierno. Quizás como que volvemos a lo que decía antes, como eso de la corrupción, de cuán Chile es permeable a la corrupción, o cuánto Claro, también como sociedad somos como buenos para seguir reglas, como buenos para tener una estructura sí, que no sucede en otros países, sí. sí, somos bien obedientes, la verdad. Y Sí. eso, si bien las rebeliones tienen su rol dentro de la historia de los países, basta verlo, octubre del 2019 creo que puso temas en la mesa que eran importantes, en general somos obedientes, o sea, basta ver las políticas que hubo para el tema del COVID, el segundo país que más se vacunó, hay temas que creo que son importantes para cómo ha sido el desarrollo de un país ordenado, un país que da confianza, incluso en esta crisis, incluso después de la crisis social, y que hoy día se habla en que estamos en un nivel de criminalidad nunca antes visto. Incluso ahora soy optimista, creo que los niveles de desarrollo de Chile son muy superiores por decisiones del pasado, no de gobiernos actuales, sino que desde la política del 39 de alimento para los niños que iban al colegio, Mm. eso afecta a la educación, el tema de las políticas de tener un banco central independiente, afecta también como nosotros vemos el tema. Entonces, ese orden creo que ha dado luces a Chile que son muy distintivas. Buena, bacán. Bacán. Quiero saltarme ahora porque hay un área de tu carrera, que es el que ahora estás en contraste, que diría la oportunidad, que es todo este tema de asistir a los directorios o de ser parte de directorios. Y yo entiendo que tú ahora tú eres independiente, no estás necesariamente ligado, ¿cierto?, formalmente a una entidad, o sea, o al revés, estás ligado con varias entidades, que es como, yo creo que es algo muy eh, diría que visionario, porque creo de que en el futuro las cosas van a ser así. O sea, uno ahora tiene su jefe, tiene como su link empresa, pero creo que en el futuro va a ser al revés. O sea, yo, Felipe o yo, Tadachi, voy a tener link con varias empresas respecto al trabajo. Entonces, quería preguntarte ese camino donde tú te diste cuenta, mira, ¿sabes qué? Aquí hay un negocio interesante o un desarrollo interesante en mi carrera respecto a los directorios. Es algo es que estuvo ligado también a esto también que hablamos de la maduración, del ambiente emprendedor o no sé, ¿cómo lo pudiste ver ahí? Sí, buen punto lo de la maduración. Mira, una pregunta que siempre me hacen es cómo se llega a un directorio y mi respuesta rápida es no sé. Y no tiene que ver con que no quiera contar, sino que no tuve una práctica proactiva en torno a los directores. No es un lugar donde tú te ofrezcas, como que no vas por tocando puertas y diciendo, oiga, yo puedo ser director de su empresa, sino que tiene que ver más bien con un reconocimiento público que haya de la gente, decir, oye, esta persona es muy buena en cierta temática en particular a nivel estratégico. Entonces, medio por intuición, medio por suerte, yo empecé a entender muy joven que era mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Y con esto, si bien el puesto de gerente de emprendimiento en la Corfo es muy llamativo, vistoso y la gente me reconoció ahí, la forma en que llegué a ese puesto te diría que fue siendo gerente de cosas muy chicas. O sea, cuando era gerente de Club de Innovación con 25 años, éramos tres personas, era menos que un emprendimiento, de hecho. Y en esa lógica, el poder forzarme a hablar en público, forzarme a tratar de liderar sin tanta experiencia, me obligó a tomar un nivel de incertidumbre mayor al que toma la gente en general. Y esos son trabajos que duran, o sea, son construcciones que son de más de 10 años, que
me llevan después de terminar con Corfo a construir mi canal en Instagram y eso, que después empezar a replicar en LinkedIn, hace que empiece a sonar este nombre más allá de mi entorno, de un especialista en innovación que hablaba desde la estrategia, porque cuando tú miras canales de emprendimiento, innovación en general es como piensa fuera de la caja, piensa diferente, piensa, cree en ti mismo, es casi manual de autoayuda, con todo respeto por la autoayuda, pero no se da a entender que hay una metodología detrás. Es como que alguien te enseñara contabilidad diciéndote, mira, sé ordenado, guarda bien los números. No, pues no se trata de eso, hay metodología detrás. Eh, y eso me ayudó a posicionar. ¿Por qué digo suerte? Porque justo se cruza con lo que dices tú. Yo creo que las grandes empresas empezaron a entender y ya después me di cuenta que cuando uno habla de estrategia hoy día, se cruza mucho con innovación, porque la estrategia al final es como dentro del marco de la competencia veo un espacio y una de las primeras veces en que se conecta con la innovación es con estrategia de océanos azules. Decían, trata de buscar el espacio donde no compitas con el resto. Los gerentes generales empiezan a entender de esto y empiezan a llamar. Y el primer directorio al que entré fue porque casi que googlearon expertos en innovación, aparecieron un montón, empezaron a entrevistarlos a todos y terminamos con la Ángeles Romo, que es la ex gerente, bueno, directora de Endeavor acá en Chile, ex gerente de Corporativa de Corfo y después de Startup Chile. Terminé trabajando con ella en el directorio de Arrigonia Ambiental porque necesitaban mirar la innovación de una forma más profesional, conociendo casi nada de la metodología. Entonces, eso fue timing y eso gatilla que empieza a sonar seriamente como director. Después, cuando entro a Metro de Santiago, se vuelve mucho más fuerte el nombre, sin yo tener relación con este gobierno. La verdad es que fue una cosa media azarosa. Y de nuevo, tuve suerte que justo el presidente Boric, yo creo que por la influencia de Pablo Zamora, que es un asesor del el ex Notco, y notaba que sabía de startup porque ocupa términos que son del mundo startup que no conoce todo el mundo, scale ups, Mm. startup, equity, y eso fue armando el camino, pero la lección más amplia, más allá de mi historia súper particular, la lección más amplia es que ser director de empresas, que es una cosa bien interesante, ojalá todos pudieran pasar por la experiencia, obvio que no se puede, pero ojalá todos pudieran pasar, creo que tiene mucho de exposición, tiene mucho de poder posicionarse muy en un nicho, o sea, ser un todólogo no te va a llevar a ser director, en realidad es Sí. una persona que entiende muy bien un nicho. Me gustaría preguntarte porque este tema del directorio yo lo conocí brevemente en mi pasado de emprendedor. La verdad es que diría que soy un principiante, un amateur en ese sentido. Y yo creo que para la mayoría de la gente también creo que lo es. Entonces tengo esta duda de como si tú, o sea, quizás el normal de la gente va a pertenecer a un directorio, pero tú estás entregando esto como un servicio y estás asistiendo a varios. Entonces, Sí. ¿cómo luce eso? Es como, no sé, me estoy imaginando como, es como que tú tienes como distintos personajes, por decirlo de alguna forma, dependiendo del desafío de cada empresa. Pero imagino si tienes una startup o tienes una empresa grande dependiendo del tamaño, es como que no sé, a lo mejor en esta startup tengo que ser más, ser como el mediador, o en esta otra Sí, empresa tengo que ser más como el policía malo. sí. ¿Cómo funciona eso? Es como que tienes que, a lo mejor incluso el día de la semana o la hora en donde haces el directorio influye también. Entonces, Me gustaría saber eso. sí, buen punto. Mira, lo primero es explicar qué rol tiene un directorio y un director, por ende, ¿ya? Un directorio es básicamente una supervisión a la empresa cuando tú te quieres profesionalizar. O sea, si yo dijera, yo soy un gerente general y me siento súper buen gerente general, pero mi opinión vale cero en realidad. Y no le puedo preguntar a mi subordinado porque en realidad hay un tema de, ¿cómo se llama? Asimetría de información, hay un tema de también, como hay jerarquía, van a tender a ser más matizados en su opinión. Entonces, necesitas a alguien externo que mire el bosque mientras tú te estás perdiendo en los árboles o estás mirando el árbol, y alguien que también cumpla un doble rol, de que haga recomendaciones de esta mirada más estratégica, pero también que sea un poco juez cuando y te diga, oye, sabes que lo estás haciendo mal, o no lo estás haciendo tan bien como tú crees que lo estás haciendo. Y lo otro es que, aparte de ser gente experimentada en ciertas temáticas, lo importante es que sea más de una persona para que puedas tener una opinión y una visión más amplia. Entonces, es como en The Watchmen, en esa frase típica de Who Watched the Watchmen, bueno, el directorio. En la empresa es el que mira a los gerentes. Eso es lo Claro. lógico de un directorio.
Hay una variante que no es exactamente equivalente, porque no tiene, pero es similar, que es los consejos asesores. La diferencia está en que el directorio tiene responsabilidad sobre la empresa. De hecho, yo perdón, en Metro tengo un seguro que tomamos los directorios, porque en caso de que salga algo mal tenemos responsabilidad, tenemos que empezar a meternos en juicio y cosas. Es bueno, un tema bien heavy. Pero el consejo asesor no tiene eso, y tú eres una especie de entregador de consejos, opiniones, pero al final del día haces un poquito el mismo trabajo. Pero como bien decías tú, Felipe, en el caso de Metro, por ejemplo, una gran empresa, miles de empleados, una máquina muy eficiente, eh, gran parte del trabajo, primero los directorios son súper largos, duran como 5 horas, versus lo otro que yo estaba acostumbrado que duraban 2, una ¿Son hora y media, cada cuánto? ¿Un mes? ¿Cada dos veces 15 al mes. días? 2 veces al mes. Ok. Sí. Y lo otro es que, claro, ves al ser una empresa, no es 100% pública, porque en realidad es una empresa sociedad anónima, pero el dueño es el Estado, la mitad del Estado, la mitad Corfo, obliga a ver una serie de cosas que por regulación tienes que ver. Entonces, es una mirada, te paseas por muchos temas, tienes que aprender desde el arriendo de espacios inmobiliarios hasta continuidad operacional, pasando por sostenibilidad. Entonces, me ha enseñado mucho sobre el nivel de decisiones que hay que tomar. Pero aparte yo le pongo el apellido de innovación, y me he metido un poquito a empujar ciertos temas que cuando eres director no solo tienes responsabilidad, sino que también tienes poder. Y que un director pida meterse en innovación es súper distinto que alguien desde abajo trate de empujar hacia arriba, y eso ha ayudado a que ahora, por ejemplo, el Metro en esta próxima semana va a ser un Demo Day. Históricamente nunca había habido Buena. una puerta para emprendedores que entraran en el tema. Entonces, ese tipo de cosas en el directorio de un tamaño como el de Metro, tú empujas ciertas tareas, tú al final lo que dices es cuál es el legado que quiero dejar, ¿sí? Es más desde decir ya la máquina funciona, sino que un directorio va a hacer que el Metro siga operando, eso lo sabe hacer la gente. Es como tú construyes la siguiente etapa en un mundo en el cual hay muchas opciones. Después hay directorios que son más de tamaño medio, como el de Arrigoni Ambiental, que estoy en empresas como Factory y Tech o Trevor, que son empresas que han ido creciendo y se han ido profesionalizando, pero llegan a un punto en que alcanzan un techo del management y les cuesta soltar, porque partieron como emprendedores que después se convirtieron en empresarios. Y eso requiere una mezcla entre, obviamente, opinar, pero también dar ciertos lineamientos de lo que es la profesionalización de la empresa. Mm. No porque no sean profesionales al trabajar, sino que están muy enfocados en crear un producto de calidad y venderlo, crear un producto de calidad y venderlo. Y eso es un emprendimiento, pero una empresa requiere recursos humanos, requiere estrategia, requiere una mirada de cosas que cuando eres emprendedor se ven como ineficientes. Ya, pero ¿por qué tengo que ir a la sesión de no sé qué cosas? ¿Por qué tengo que hacer conversaciones que no tengan que ver con vender? Y eso requiere una mirada externa de alguien que no te obliga, pero sí te lleva a esas conversaciones. Y ese es otro personaje, como decías tú. Claro. Y hay empresas como GatBlack, que de software, que donde me metí también como asesor, que ahí estoy un poquito más solo, pero juego casi un rol de acompañar y ejecutar, casi como una especie de consultor medio consejero, porque es una etapa que todavía está en una etapa mucho más temprana. Entonces vas Sí. jugando distintos roles de acuerdo a las necesidades de la empresa. Al final lo que tienes que preocuparte es el fin último del director, es que la empresa no solo crezca, sino que vaya rompiendo techos de cristal, vaya rompiendo estos espacios donde ya no puede crecer, porque ya no vaya a superar eso a punta de esfuerzo. No se Sí. supera solo llamando más gente para tratar de vender. Mira, es que le vamos a mandar el podcast cuando esté listo a Jorge, porque Jorge Gatblack, estudiamos en la misma universidad ¿En serio? eh, y Acaba de ser tuvimos, papá. sí, creo que en algún momento le hice una ayudantía, puede ser, pero compartíamos algo ahí en la universidad, así que qué Qué buena buena. que cuando me puse a ver tu LinkedIn fue cuando me di cuenta que le estabas haciendo esta consultoría a ellos, así que súper bien. Eh, ¿Qué te parece si hablamos un poco de lo que estás haciendo ahora con contenido? Yes. Antes de irnos a unos temas un poco más relajados o más tranquilos. Eh, bueno, yo también estoy en esta senda, pero tú creo que ya estás como que ya me pasaste en las vueltas, porque, bueno, tu crecimiento ha sido súper bueno, ¿cierto? Eh, me llamó la atención lo que dijiste eso de la metodología, porque si ponemos cualquier tema en ese aspecto que tú hablas como de autoayuda, ¿cierto? Podemos hablar como siempre con consejos genéricos, con consejos un poco que más motivacionales, diría. Pero creo que el valor está cuando empezamos a entregar ciertas pequeñas guías o pequeños caminos que la gente pueda tomar. En especial en el tema innovación, que es una palabra tan
ambiguo algunas veces, ¿cierto? Entonces quería preguntarte, bueno, ya nos contaste un poco cómo llegaste a esto, pero en una de las preguntas que yo te hice antes, tú dijiste, una de mis metas es potenciar mi canal de Instagram. Y yo veo que ahora tú estás lanzando Reels, estás lanzando, ¿cierto? Carruseles en LinkedIn y todo eso. ¿Cuál es no sé, de miles de seguidores? ¿Cuál es la siguiente etapa en esta faceta tuya de creación de contenido? Sí, mira, yo creo que, a ver, el fin último de mi canal, el propósito, y de hecho lo tengo escrito ahí, era que cuando yo fui gerente de emprendimiento, me llegaba mucha gente que me pedía conversar, ya sea porque me quería mostrar un proyecto o porque había perdido un fondo, no había sido ganador de un fondo. Me decía, pucha, yo creo que mi proyecto es súper bueno y ustedes no lo aprobaron, ¿qué pasó? Y dice, mira, contémonos 15 minutos, 20 minutos y cuéntame. Cuando me contaban el proyecto y te lo acompañaban un poco su historia de vida, que clase media vendieron el auto para hacer este emprendimiento, y yo lo escuchaba y en realidad tenía una serie de eh, vacíos técnicos, digamos, súper super heavy, como que no habían hecho bien el estudio de mercado, no habían entendido bien al cliente, se habían lanzado sin entender quién era la competencia, una serie de cosas que son de base. Pucha, yo teniendo el mayor tacto posible les explicaba que en realidad el proyecto no era tan bueno por como creían, que hay que tenerlo con harto ojo porque a nadie le gusta que le digan que su hijo es feo, digamos. Entonces, y la gran mayoría se lo tomaba súper bien, lo entendían, pucha, lo agradecía, la transparencia al hablar, porque el reconocer el error te permite mejorarlo. Pero Claro, la siguiente pregunta me desarmaba, que era, bueno, ¿dónde aprendo? ¿Quién en la Corfo me puede ayudar a aprender? ¿O dónde puedo aprender sobre innovación? Pucha, y la primera respuesta en la Corfo no tenemos ejecutivos que te enseñen sobre el tema, tenemos gente que te... Y aparte yo creo que no es la labor de la Corfo educar, sí construir entidades que lo hagan, pero no de la Corfo. Y segundo, pucha, lo que te puedo recomendar es ir al diplomado que te cuesta $5.000, $4.000, o ir a, a leer el libro, que los mejores de innovación están en inglés. Entonces, o tomar contacto con gente que en realidad son círculos súper, no elitistas, pero sí privilegiados. Y básicamente te das cuenta, año 2015 en adelante, 2015, hoy ya está un poquito más democratizado, pero en esa época no había una posibilidad real de que esa persona accediera al conocimiento al nivel que probablemente tuvimos los que más nos metimos en las esferas de innovación más profundas. Entonces, eh, ese privilegio fue mi primera meta de ataque, como decir, pucha, ya, no puedo juntarme uno a uno con todos los emprendedores y tratar de explicarles qué están haciendo bien o mal, pero sí puedo liberar pequeñas cápsulas que puedan, incluso mi idea original era hacer como casi que fuera como un podcast, pero algo que pudieran escuchar mientras iban en la micro, como que mientras iban en el bus, como una cosa súper eh, accesible para todos. Y me colgué de esto que siempre decían que podía explicar en fácil lo complejo de la innovación, que era la primera vez que entendían lo que hacía la Corfo, etcétera, etcétera. Y me creí ese cuento y empecé a tratar de aplicarlo. Entonces, hoy día el siguiente paso para el canal es un poco mantener ese objetivo, es más personas a través de Latinoamérica. Si bien el canal debe ser 50% no reviso hace rato las estadísticas, lo revisé como hace 6 meses atrás, pero la mitad eran chilenos y un 20% por ejemplo eran de Argentina. Súper heavy, no tengo una explicación del por qué, tengo supuestos, pero no tengo una explicación lógica. Y después venía México, Colombia, y te das cuenta que este es un problema latinoamericano y debe ser aún más grande que en Chile, no solo por el nivel de madurez, sino que también porque no necesariamente en todos lados hay una Corfo. Entonces, mi siguiente paso natural es tratar de ver cómo hago que esta mirada, esta educación llegue a más personas, incluso si es a través de terceros. Muchos me dicen, oye, yo hago clase y tengo tu material, o súper respetuosamente me preguntan, como, oye, ¿puedo poner tu tema en tu lámina en la clase para aprender, para enseñarle, te voy a poner en los créditos? Oye, no te preocupes, si a mí me da lo mismo si me ponen los créditos o no, róbate la cuestión con toda confianza, porque así como Creative Commons, porque lo importante acá es que más gente aprenda sobre innovación. Ese lo decía, después decíamos esto en medio ególatra la cuestión, pero decía, al final mi meta era cuántas startups, cuántos emprendedores podía salvar de cometer un error, claro. ¿cómo se llama? Un error no forzado como en el tenis. No es problema el hecho de que tú no hagas un emprendimiento exitoso, eso tiene algo de suerte también.
pero no te mueras porque cometiste un error tonto, o sea, porque no sabías O, el o método. darles más oxígeno, ¿cierto? Que eso es como un tema crítico, que es como que se te acaba la plata y por un error, ¿cierto? No forzado. Sí. Y eh, yo creo que, como dices tú, no siempre la salida es el emprendimiento, ¿cierto? O el unicornio. Yo creo que, independiente si tu startup tuvo 6 meses, o 12 meses, o 18 meses, es la experiencia de pelear por algo, de manejar gente, que creo que es una de las cosas más difíciles en una startup, manejar gente, setear las expectativas para esa gente, bueno, y ya después cuando ya diría estás un año, 2 años ahí como con pseudo éxito, después crecer, ¿cierto? Y yo creo que ya ahí vienen otros desafíos. Entonces, como dices tú, el que no se generan esos errores que algunas veces son, o en mi caso creo que fueron de principiante, creo que ayuda mucho a la gente que ahora está intentando hacerlo. Sí, lo que pasa es que otro tema que también hice intuitivamente y que me ha dado buenos resultados es irme especializando. Yo, como cuando ya llevaba 10 años, 9 años de experiencia en innovación, eso quiere decir que tenía como 32, 33 años, estaba entrando a la Corfo, rápidamente noté que la cantidad de personas que se denominaban como expertos en innovación iba incrementándose. Por ende, tener ese nombre me iba a hacer competir muy fuertemente con el resto de las personas. Entonces, lo que hice al final del día fue decir, oye, ¿cómo puedo lograr mantener esta diferenciación de la que había gozado por un buen tiempo? Y esa diferenciación la marqué al meterme en temas que yo sabía que iban a ser de futuro. Por ejemplo, la razón por la que entré al Social Lab fue porque le pedí ahí a Julián Ugarte, a Matías Rojas, que meterme como fuera porque quería aprender sobre lo que era la práctica de la innovación social, más allá de la teoría. Y eso me ayudó a aprender un montón de cosas que hoy día me permiten hablar con cierta propiedad, lo mismo que el corporate venturing, cómo se hace este tema de desarrollar una lógica. Oye, perdón, también se me está acabando la batería, puta, puros problemas yo. Trabajando el tema de el corporate venturing. Entonces, eh, con esa mirada fue que también intuí que habían oportunidades en empezar a explorar más desde mi voz. ¿A qué me refiero con eso? Porque fueron como etapas. Primero, como Karate Kid, encerar y pulir, aprender de memoria los movimientos, como que súper pegado al tema de... Sí, Espérate, mejor voy a parar un segundo, si no, esta cuestión, porque tú lo editáis después, ¿no? sí, después lo cortamos, no te preocupes. Ya, voy a mejor asegurarme que salga todo bien para que no quede acá como que estoy improvisando. Perdón, un segundito. Que me avisó ahí, el computador me había dicho, no, si está todo bien, pero ya me dijo, me voy a cortar si no me enchufas. Dale, Y ya, ahí sí volvimos. Ya, ¿quieres que parta de éxito. nuevo mejor o para que... No, no, dale, sí. Estábamos hablando del tema de cómo encontraste este tema de las mentorías con las mujeres, Sí, como el sí. plan de crecimiento, sí. Pero claro, para que quede como bien hilado el tema. Sí. Mira, este tema de la mentoría con las mujeres fue porque hay otra cosa en mi carrera que yo creo que hice intuitivamente bien, que fue el irme sumando a la siguiente corriente que yo sentía podía llegar y que era importante. Entonces, eh, cuando estaba en Corfo me di cuenta que ya empezaron a aparecer muchos expertos en innovación y si yo no me ponía un apellido a la innovación iba a ser muy difícil diferenciarme. Entonces ahí empecé a estudiar sobre corporate venturing, innovación abierta basada en startups, empecé a estudiar sobre innovación social y terminé metiéndome en Social Lab. Y eso fue una decisión consciente e intencionada de meterme en innovación social y corporate, porque combinaba las dos cosas, corporate venturing e innovación social. Y esa fue como una segunda etapa en mi vida de empezar a buscar mis apellidos, no solo decir que soy experto en innovación, sino que tener ciertas temáticas en las cuales tenía muchas fortalezas. Y el tercer tema es lo que me está pasando ahora, donde digo ya, voy a empezar a explorar temas donde crea que tengo una voz más personal, una mirada más personal. Entonces empecé a experimentar con esto de temáticas que quiero poner sobre la mesa. Por ejemplo, eh, yo hoy día tengo en la cabeza este tema de que el mundo corporativo tiene un fallo, una falla de diseño, que es esta mirada media de pirámide, que mucha gente parte, muchos analistas, pero después está la gerencia de primera línea, un gerente general. Y cuando llegas a esa gerencia de primera línea, es una persona que ya está en sus cuarenta y tantos, y ganas $15.000 al mes, es peligroso, es súper peligroso porque tienes todos los huevos en una misma canasta.
Y uno puede decir, oye, ya, pero yo puedo invertir lo que me sobre, ya, pero primero, cuando uno, todos los que han tenido la posibilidad de tener dinero, saben que los costos van creciendo también porque uno quiere tener más comodidades. Por Claro, ende, claro. ganas 15.000, pero no gastas 7.000. Probablemente gastas 13.000, 12.000 y tal vez incluso un poco más y estás medio neteado. Y el segundo tema tiene que ver con que el, el nivel de inversiones que puedes hacer rara vez, por no decir nunca he visto que pueda cubrir ese mismo sueldo. O sea, que tú hagas cosas por el lado invirtiendo en inmobiliario y que te genere $15.000 más. No funciona así. Entonces, en ese sentido yo creo que inevitablemente la gran mayoría debería empezar como a independizarse o cambiar esa experiencia en algo que puedan vender como un producto, porque si no quedas medio atrapado. Entonces, ese tipo de reflexiones que no necesariamente la hemos escuchado, ni me puedo colgar de algo que yo te diga, no, es que esto sale en el libro, no sé qué cosa, es una opinión mía. Creo que es un ejercicio que todos tenemos que hacer de decir, bueno, ya en tus 40 tienes reflexiones sobre la vida que deberías defender tú. Más allá de ser la voz de un libro que leíste, el libro te puede alimentar para tener más reflexiones, pero en algún minuto siento que tú tienes que tener tu voz sobre lo que estás viendo. Y en ese sentido me pasó también lo de mujeres. Me di cuenta que, o sea, obviamente no es novedad que haya una brecha de género, esa no es la innovación ni la mirada particular, sino que yo dije, mira, tengo una hipótesis súper básica, porque yo no voy a resolver el tema de la brecha de género claramente, pero tengo una hipótesis súper básica de que las mujeres son muy buenas para quedarse en un camino, o sea, tomar una decisión y aguantan y aperran con eso, por eso las mujeres son mejores pagadoras de crédito, Ujú. pues, generalmente en la separación se quedan con los niños, incluso si no reciben ayuda de la expareja, eh, pero he visto que en general son malas para saltar de carril, o sea, son malas para tomar la decisión del MVP, tomar la decisión de emprender, tomar la decisión de cambiar Más, su trabajo. más analíticas en ese aspecto, sí. Y claro, mucho más analíticas, mucho más como responsables, de decir, no, es que si no cumplo con el 100% mejor no lo hago. Y el hombre es más lanzado, nomás, no, sí, démosle nomás, ahí acomodamos la carga en el camino. Y eso es cultural, no es biológico, es cultural. Porque si fuera biológico, bueno, es parte de la vida, pero no lo es. Y eso me llevó a decir, bueno, ¿hay alguna forma de que con este método de Lean Startup, de cambiar un problema grande, una decisión grande con decisiones más pequeñas y sumado al hecho de tomar decisiones como hombre, que en mi carrera ha sido mucho más agresivo para tomarlas, podré transmitir algo de eso y eso me llevó a hacer un piloto con dos grupos de mujeres, un ejecutivas y emprendedoras, y eso me llevó a terminar con un producto y a tener una línea de trabajo con mujeres que me parece que es interesante. Ahora, yo bajo ningún punto de vista, lo digo súper abiertamente, mis razones son más bien egoístas. Son egoístas en el sentido de que creo que ser un hombre que entiende cómo trabajar con mujeres en un mundo donde se pierden talentos de mujeres por razones tontas, creo que es una ventaja. Creo que es una ventaja que me va a dar, si algún día vuelvo a ser gerente o vuelvo a emprender, me va a dar una ventaja superior a cualquier otro tipo de gerente hombre que esté ahí. E incluso con algunas mujeres, porque se ha estudiado también que hay algo que se llama el síndrome de la abeja reina, que es que como las mujeres saben intuitivamente que hay pocos puestos de mujeres arriba, hay pocas gerentas, tienden a atacar a otras mujeres cuando llegan a puestos de poder. Es una cuestión súper Cómo inconsciente. se llamaba ese término que dijiste Síndrome de antes? la abeja reina se llama. Ok, Sí, y buena. sale yo lo escuché en el libro la ex directora de operaciones de Sheryl Sandberg, la ex directora de operaciones de, de Facebook. Lean In se llama el libro en inglés, que no me acuerdo la traducción en Ok. español, se llama como Vamos hacia adelante, una cosa así. Y habla de los retos de ser mujer en el mundo corporativo. Entonces, mis razones para poder entrar en ese tema son esas, como que siento que hay temáticas donde tú tienes que empezar a encontrar tu voz, tienes que empezar a hablar tus temas en particular, no solo por proteger tu carrera o por proteger tu desarrollo profesional, sino que también por curiosidad intelectual, por madurez, porque nada, he tenido 10 años pasan volando, entonces si entre tus 40 y Sí. 50 no desarrollaste una voz propia, es difícil después hacerlo. Y bueno, en particular ahora con todas las oportunidades, todos los recursos gratis que hay para aprender, bueno, tu mismo canal, cierto, YouTube, estos ahora que se llaman bootcamps o microcursos, ¿cierto? Donde uno Sí. aporta $100, $50, hay demasiadas oportunidades. Mira, ¿sabes qué? Me diste un gran puntapié para ir a este tweet que yo estuve ahí indagando tu Twitter, y uno de tus tweets que son como tiene hartos likes, tiene hartos retweets, que es este de acá, que estoy compartiendo ahora. Eh, Ojalá se vea la pantalla y si no te lo voy a empezar a leer. Dice,
pucha, es para enojarse. La paridad no es que la regalen, no es que le regalen puestos a la gente que no se lo ha ganado, es asegurarse la mirada de todos los actores de la sociedad. Mirada que no puedes simular si no te ha tocado nacer mujer o indígena. Más que paridad debería llamarse sentido común. Que, Sí, que- esto fue por la fecha, justamente poquito después de la crisis social en Chile y antes de que supiéramos que venía el COVID. Y recordando ese momento, tenía que ver con esta mirada de cómo íbamos a enfrentar el proceso constituyente. Y hay algo que he aprendido, la verdad. Yo no sé si decir que soy empático, no, creo que no. O sea, no lo sé, la verdad. Pero sí por entrenamiento de innovación te obligan a ponerte en los zapatos de la persona porque, de nuevo, por un tema práctico. Decir, bueno, si voy a construir un producto para una persona, necesito hacerlo. Pero después de tantos años trabajando con eso, creo que no hay como simular. Tú puedes ser empático, pero no simpático frente al tema. La simpatía se entiende no como ser buena onda, sino que se entiende como el decir, oye, yo viví lo mismo. Yo también perdí a mi padre, yo también me despidieron, yo también viví el acoso como mujer. Nada, o sea, puedo entender que es importante, puedo entender que, pero no lo vivo en el día a día, no tengo ese miedo, no lo respiro, entonces es muy difícil simularlo. O sea, no conozco ningún ejemplo donde se haya podido simular a una mujer en el directorio, se haya podido simular a una mujer en la toma de decisiones. De hecho, justo terminé un libro que se llama La mujer invisible, que habla del problema estadístico de por qué a las mujeres los productos y servicios no están diseñados para mujeres, porque los tomadores de decisiones son hombres y no hay nadie en la mesa que se le ocurra siquiera explorar ese camino. Entonces, incluso si tú dices, no, es que yo, ¿sabes qué? Soy una persona que puede tomar decisiones como si fuera indígena, tengo la suficiente empatía para eso, bueno, anda a presentarte a que te estudien, porque es casi un superpoder. mm, Es imposible mm. llegar a ese nivel de simpatía en la cual pienses como esa persona. Hay, justo hoy día estaba teniendo una conversación con mi manager que tenía que ver con los bias, con los prejuicios Sí. que tenemos. Y bueno, yo le propuse proactivamente, ¿cierto?, de qué quería hablar sobre ese tema, porque a mí ese tema me interesa mucho y hablábamos todo esto. Él, de hecho, es religioso, entonces yo le preguntaba cómo alguien puede ser o minimizar el bias siendo religioso o también siendo a lo mejor alguien que puede ser político, ¿cierto?, de un partido político. Entonces, bajo lo que me contaba es que no sé si eres empático, decías, no sé si soy empático, no sé qué, pero ¿qué cosas crees tú o a lo mejor una recomendación para la gente, como qué cosas crees tú que de tu personalidad o de tu estilo de comunicación que son los que hacen que tú suenes así? Yo creo que hay un tema. A ver, yo creo que algo que logré hacer con cierto éxito es poder entender por qué la persona que está escuchando lo que le estoy tratando de explicar podría no llegar a entenderlo, no vivirlo. Yo te puedo decir, oye, ¿sabes que este chip que te estoy vendiendo hace que el computador funcione a 60 FPS por segundo, no sé qué cosa? Pero si tú no entiendes por qué eso es importante, bueno, puedes entender lo que hace el chip, pero no entiendes por qué eso es relevante, ¿sí? Entonces, creo que logré de alguna forma desarrollar la habilidad para explicar las cosas en el porqué. Por ejemplo, cuando explicaba los fondos de la Corfo, decía, ¿por qué la mirada de startup? ¿Por qué esto que suena tan elitista? Es porque nos gusta usar palabras en raras, es porque lo dicen en Silicon Valley. Le explicaba que sale explicado, valga la redundancia, en el libro por qué fracasan los países, de que los países cambian por las tecnologías que cambian el paso y eso son las startups. No es que la pyme no sea importante, pero uno se especializa. Y hay una explicación de 10 segundos, no más que eso, pero que la tenía que tomar de por qué invertíamos en startups. Pero en la mayoría de los casos, en los 90% de los casos, cuando uno explica es decir, oye, Corfo invierte en startups. ¿Por qué el futuro? Y usan frases estándar o estandarizadas para explicar el por qué se hace como se hace, ¿sí? Entonces yo creo que esta mentalidad que te obliga a la metodología de innovación de que nada es obvio, me ha ayudado a explicar mejor las cosas, me ha ayudado a eh, asumir que la otra persona no entiende lo mismo que yo cuando hablo de innovación, asumir que la otra persona no entiende que si te van a... el preguntarse mucho por qué. Por ejemplo, y también
una técnica muy básica, pero que a mí me ha funcionado, es obligarme a decir cosas contraintuitivas, que requieren responsabilidad, porque requieren estudiar un poquito más para que no te desarmen rápidamente, sino que hay como un chanta. Pero Ahora con ChatGPT se puede hacer eso bien esa voy fácil, a hacer. ¿cierto? Como pregúntame cosas contraintuitivas sobre tal tema o tal Exacto. posición, ¿cierto? Exacto, exacto. Entonces, por ejemplo, cuando todo el mundo te dice, mira, es que si no innovas en la empresa te van a disrumpir, te va a venir una startup y te va a sacar del camino. Y yo me preguntaba ya, ¿pero eso es importante? Obvio que sí, pues, porque destruye la empresa. Ya, pero ¿a quién le importa este tema? Y rápidamente en la charla empecé a decir, ¿sabes qué? Al empleado no le importa, pues, si se va a cambiar de trabajo. A lo más va a estar desempleado un rato, pero no es motivación suficiente para empujar. Entonces, como bandera de lucha en la no disrupción de la compañía en la que estamos, me parece un pésimo argumento, ¿sí? Pero estamos tan acostumbrados a decirlo que lo usamos. Entonces, creo que parte del éxito es decir cosas contraintuitivas, cuestionar, el decir lo que parece que es obvio no es tan obvio, depende con quién estás hablando. Mm. Hay una frase que a mí me gusta mucho de este físico Richard Feynman, que dice que la persona más fácil de engañar eres tú mismo. Sí, Y cierto, y la razón de eso es porque tú con tus propios pensamientos eres el que empieza a crear prejuicios y empieza, cierto, a engañarte sobre las cosas. Entonces, estoy completamente de acuerdo con esa actitud de cuestionar y de, bueno, y minimizar ojalá prejuicios y ponerse también en el lugar del otro. Eh, vamos que, no sé, mencionaste el libro. ¿Podemos tener algunos libros favoritos de Tadachi bien rápido? sí, mira, o sea, bueno, toda la serie para aprender de innovación, yo creo que toda la serie de Osterwalder y Picknier, desde el diseño de modelos de negocio, después diseño de propuesta de valor, de Invincible Company. De hecho, hoy día estoy leyendo uno que me ha gustado mucho más porque no me gustan tanto los manuales, pero habla de empresas, perdón, herramientas para testeo. Creo que es una súper buena forma y son rápidos de leer. En una semana yo creo que lo terminas. Son súper gráficos para entender una primera mirada del tema. Esa serie yo creo que si tú la lees, o sea, no vas a quedar como experto de innovación, pero sí vas a entender bastante bien por qué las cosas funcionan como funcionan. Un poco desde la mirada más actitudinal, me gustó mucho ese libro que se llama, en inglés se llama The Subtle Art of Not Giving a Fuck. De hecho, la U está así como un De Mark asterisco. Mason. Sí, Mark Mason, sí. me encantó, en español se llama El sutil arte de que te importe un carajo, que el título Mm, suena como que decir, yo voy a ser una persona apática e indolente. No, 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 dices al revés, como se trata de mm, preocuparte de lo realmente importante. Y una de las grandes reflexiones de ese libro, que hasta el día de hoy me quedó grabada, es la diferencia entre culpa y responsabilidad. Decía, pucha, si sales a la calle y un tipo bajo la influencia del alcohol te atropella, oye, no tenías nada que hacer, pues o sea, no es culpa tuya. Pero lo que hagas después es tu responsabilidad. Si es que quedas mal, pucha, ni Dios lo quiera, quedas con alguna secuela, te puedes echar a morir o puedes tratar de hacer algo al respecto. sí. Y habla un poquito de eso, de las cosas que tienen que importar, qué tan grave es el fallo, habla de casos, por ejemplo, estudiados donde si tú lo pierdes todo y después te empiezas a recuperar y la persona que se gana la lotería y después se acostumbra a la riqueza, llegan a niveles de felicidad más o menos similares. Y eso fue como salir un poco de la Matrix de decir qué es la felicidad, es tener tanto dinero, es peligroso tener tanto dinero, Claro. o cómo ocupas el dinero, cómo vas evolutivamente usando ese dinero. Eso también es un libro súper bueno para mí. También me gustan mucho, bueno, esto ya es más en el rango personal, pero me encanta, por ejemplo, la prosa de Haruki Murakami, no sé si lo conoces, pero es un autor Sí, japonés claro. que, Sí, claro. que- pero más allá del tema, lo que me gustó y lo que creo que puede rescatar la gente es que tan descriptivos de las cosas, ¿sabes? Que esa parsimonia con la que describe las cosas me ayudó de cierta forma a ser más paciente y a apreciar cosas pequeñas del tema. Me pasó algo heavy que Eh, él, sí, no, te voy a decir que eso es muy de la literatura japonesa, diría yo en general, como se- de encontrar esa belleza en las cosas simples, ¿cierto? Sí. Y yo creo que eso es es un paso importante en la vida de la madurez de las personas, como diferenciar la pasión, la exuberancia, la, como el éxtasis de la felicidad, diferenciarlo muy bien de lo que es la plenitud. El hecho de jugar con tu hijo es ineficiente, es poco eh, eh, exaltante porque, pucha, de repente hace cosas, no sigue reglas, no te hace caso.
pero hay momentos de conexión que son súper plenos. Y eso es súper distinto a subirse a un convertible y correr a máxima velocidad, que claro, te hace o estar de fiesta ebrio y saltando, que sí, las necesitas, si no estoy diciendo que te vuelvas un monje chabolín, pero, pero no puedes, no te lleva la felicidad estar todo el rato metido en el auto en el tema, pero creo que sí te lleva la felicidad los momentos de plenitud, que no es para decirles que si no tienes hijos no vas a ser feliz, es solo un ejemplo, pero eso, o el apreciar una comida, o el tema, creo que el leer cosas de ese estilo, no tan rápido, no la película de acción, no el libro de constante tensión, creo que me ha ayudado como a descubrir un poquito más ese mundo. Una cosa muy heavy que me pasó leyendo un libro de Murakami es cuando describe una ópera. Y describe por qué tocarla en piano no cualquiera lo podía hacer, porque decía que solo, porque se llamaba mascarada, que como así como las máscaras de Venecia y todo eso, Sí. y decía, esta tonada, decía, es como la forma de tocarlo no es ni muy rápida ni muy despacio. No, se trata de, porque a través de las canciones en la ópera se iba como liberando la máscara de la persona, como mostrando el rostro real. Decía, si la sacas muy rápido es aburrido, si no la sacas nunca también es aburrido. Entonces decía, hay una forma de tocar la pieza que solo unos pocos tienen la maestría. Y eso me llevó fue tan buena la descripción que me llevó a escuchar y ya está en mi Spotify. Bu- Increíble. Bueno, pero es como un poco lo que dicen cuando la banda de música tiene que llegar en su momento, el libro tiene que llegar en su momento. De hecho, para mí, yo de Mark Mason no leí ese libro, pero sí leí el otro que se llama Todo está jodido, Sí, que es en inglés es Everything is Fucked. sí. Es como el mismo estilo. Y a mí me pasa que este tipo es un, no sé, yo me imaginé como su personalidad es un saco de plomo, me lo imagino como muy pesado. No, Y sus satírico, newsletters, satírico, sí. sí, y newsletters son muy pesados, pesados en el sentido de digerirlo. Entonces, estoy de acuerdo con eso, que las cosas llegan y las cosas también, a mí también me pasa con los libros, como eh, lo cierto es leerlo de una forma tranquila, no con este afán de terminarlo en una semana o Mm. no, pero es bien importante eso. Sí, sí. ¿Será que estamos viejos, Tachi? Totalmente que estamos viejos, totalmente. Este podcast lo está escuchando alguien de 15 años y que están hablando. Oye, totalmente. Oye, mira, ya que estábamos hablando de música, yo te hice una pregunta en el formulario y te pregunté bueno, le hago la pregunta a todas las personas que van al podcast, pero si tuvieras que tomarte un café o una cerveza con un personaje histórico, ¿quién sería? Y tú colocaste, y aquí creo que quizás nos vamos a ir en volada hablando porque te lo habla un fanático de Queen. Tú pusiste, me pusiste una cerveza con Freddie Mercury sin lugar a dudas. Es como una Sí, respuesta muy categórica. sí. ¿Qué hay detrás de esa respuesta? Lo que es de esa respuesta, detrás de esa respuesta, porque claro, yo sé que es una respuesta media comodina, ¿eh? Es como responder el Papa o Einstein. eh, pero lo que me gusta de Freddie Mercury, lo que encuentro interesante es que es una persona súper distinta a mí, en el sentido de que, aparte de ser hiper exitoso, obviamente, y lo obvio, es el hecho de haber sido una persona tan valiente en un momento en el cual ser gay, abiertamente gay. Y no solo eso, sino que como estrambótico. Una cosa es decir, oye, ¿sabes qué? Sí, soy homosexual, y la otra es vestirse de mujer. En un año donde era cero aceptado, cero aceptado. Entonces encuentro que una persona que tiene ese tipo de reflexiones o es loco o tiene unas convicciones pero brutales que creo que son interesantes de discutir. Lo otro es que siempre se ha dicho, porque si bien yo también soy fanático de Queen, fue el primer grupo que yo escuché. Yo me acuerdo que hasta los 14 15 años, cuando me preguntaban qué música me gustaba, decían no me gusta la música. Y era cierto, yo no escuchaba música, no sé por qué, pero no escuchaba música. Hasta que alguien me regala el libro de, o sea, perdón, un cassette de Queen, cassette en esa época, Grandes Éxitos 2 uno azul que mostraba sus canciones, y me enamoré del tema. Entonces también ser como el primer amor musical, de alguna forma me conecta Mm. con este personaje. Pero lo otro fue que la forma en que hace su trabajo, como que siempre se habló de que Queen nunca fue tan famoso como uno cree. De hecho, la fama empezó a llegar un poquito después, si bien fueron famosos. Hayan otros grupos que eran mucho más famosos que ellos. Y Y una bueno, de las Kiss o Led Zeppelin, los claro. Rolling Stones, hay muchos más Sí. famosos. Pero una de las razones que explican de por qué no fueron tan famosos era porque no eran comerciales. Ellos eran muy exploratorios en lo que hacían. De hecho, en la película se alcanza a ver de Bohemian Rhapsody que tiraban como unas monedas sobre un tema para hacer sonidos nuevos. Y yo respeto mucho esa. Creo que son de los pocos que llegaron a un punto intermedio entre la exploración y la fama. Y a mí me gustaría hacer algo como eso, me gustaría ser un tipo exploratorio,
pero no ser como Van Gogh que murió sin que nadie lo conociera, digamos, pero sino que, pucha, en su exploración llegaron a corazones que no era intuitivo llegar, llegaron a gente que estaba Mm. aburrida de cierta industrialización de la música, es un género súper raro el que hicieron, y es esa genialidad de encontrar intuitivamente un espacio donde nadie estaba mirando, encuentro que es digna de escuchar de su autor. Sí, bueno, ahí el primer comentario es con la película, que creo que la película expuso este tema que dices tú, esta personalidad, y también expuso el tema migratorio también, porque Freddie Mercury, si bien cualquiera que lo escucha habla un inglés perfecto, nativo de inglés de Inglaterra, él venía de una familia india, ¿cierto? Y vivía en un protectorado y migró, y también está toda esa historia de crecimiento, de vivir como siendo, no sé, no siendo como rubio, qué sé yo, toda esa historia detrás, ¿cierto? Sí, Y hay un poco lo que decían en el discurso cuando estaban en los Oscars, decían, bueno, el protagonista, no el protagonista, Ramit, no sí, recuerdo el apellido, exacto. decía, bueno, esta es una historia de no solo de homosexualidad, que ya es un tema un poco que ya aceptado, ¿cierto? Pero ya el tema de la migración, todo eso mezclado genera esta historia que, es cierto, se cuenta en la película y un poco también para ganar nuevos fans, ¿cierto? Yo creo que lo que dices tú es muy cierto. Yo creo que Queen nunca alcanzó la fama como los Beatles, por ejemplo, pero ha ido creando esta especie como de bola de nieve en el tiempo, donde se ha ido, ¿cierto?, aceptando la genialidad y todo eso y los estilos de música que claro, ¿sabes qué? Es muy curioso. Siento que de Queen dicen que el Hot Space es el peor álbum. Es un álbum que tiene funk, que tiene cierto. Bueno, tiene Under Pressure, que es la canción más famosa. Reconocido. Pero curiosamente, hace poco acá en Canadá salió un comercial de Amazon, imagínate, de Amazon, con la canción Cool Cat de Queen, Ah, del mira. peor álbum de Queen. Y yo me quedé muy sorprendido porque dije, wow, es como, no sé, A Night at the Opera es como el mejor álbum de Queen o qué sé yo, pero del peor álbum sacaron una canción que tampoco digamos que es una buena canción, en mi opinión. Y ahí está. Y era para hacer todo este tema de Amazon Music y todo eso, pero me sorprendió a lo que ha llegado, diría, la música de Queen en general. O sea, yo creo que cuando eres exploratorio, no todo te va a salir bien. O sea, hay momentos en los cuales va a ser Ajá. muy mal recibido el trabajo que estás haciendo. Pero es aún más peligroso el tema de, por ejemplo, otro grupo que a mí me gusta es The Killers. Eh, y creo que a ellos les pasó al revés. Yo creo que se quedaron medio pegados con ciertos En estándares de el, en lo música. mismo, claro. Claro, y eso hace, pucha, da pena porque dice, te sigo no para escuchar lo mismo. Eh, y eso es más ineludible, yo creo, porque ya después vas tomándole miedo. Entonces, está muy ligado a la innovación. O sea, Queen era totalmente innovador, totalmente. Y como bien dices tú, que no lo había visto, Freddie Mercury en particular, él era la minoría de la minoría de la minoría. Porque Mm, primero en su rol mm, extranjero y no de un país que Estados Unidos admirara particularmente. Después el hecho de ser homosexual y darse cuenta, o sea, se fue dando cuenta. Él no fue una cosa que lo sintió siempre, sino que lo reconoce en algún minuto. Y después el tema del VIH, que ya era el colmo en ese tiempo, claro. era súper malentendido. O sea, prácticamente era un tipo así, un paria, incluso dentro de los homosexuales. Entonces, eh, eso sin duda hace que sea una conversación interesante con la cerveza. Sí, sí. Bueno, de hecho, este artista, tú ponías el ejemplo del The Killers, pero hay un artista que se llama Gautier, que tiene esta canción súper famosa, Somebody I Used to Know, Sí. súper, súper famosa. Y este tipo, el otro día escuchaba que se cambió el nombre porque no quería ser reconocido como, Gautier, va a tocar la canción en el concierto. Entonces, son esas jugadas también algunas veces valientes, ¿cierto? Para no caer en ese estigma y no quedarse pegado también en el one hit de la banda. Igual, igual que cuando bueno, los Sí, actores también les pasa que cuando se ven muy asociados a un personaje les cuesta salirse, no los contratan. también, Bueno, sí. está la historia de este actor chino que el que fue el niño de Indiana Jones, que ahora recién se acaba de ganar un Oscar y en su discurso dice que tuvo que picar piedra durante 30 años en el sentido de que trabajaba tras bambalinas, ya va a llegar tu oportunidad, la esposa lo apoyaba, hasta que llega esta como redención en la cual es reconocido por un Oscar. Y yo creo que
está bien, no todos apuntamos a un Oscar ni a ser una de las bandas más icónicas en su rubro, pero sí creo que esta típica frase de salir de la zona de confort, eh, es difícil entender qué es la zona de confort a veces, en el sentido que es trabajar empleado, es quedarme en este trabajo, es tener un sueldo. Porque yo te diría que hoy día no estoy en una zona de desconfort como independiente. De hecho, me acomoda, me gusta, tengo más dominio de mi tiempo, jugué mis cartas un poquito más de forma segura porque partí haciéndolo con un trabajo más estable. Eh, pero la parte que es interesante es la voz propia. ¿En qué crees tú? Primero, ¿en qué crees tú? Y segundo, si eres capaz de expresarlo al mundo. Y Claro. eso encuentro que no siempre va a ser bien recibido. En este tema que hablábamos antes de las mujeres, hay un grupo de mujeres que me lo ha dicho abiertamente y súper respetuosamente. No les gusta. No les gusta que yo hable de temas de mujeres porque me decían en broma Tadachi explaining. Como que, oye, pucha, ¿por qué tú tomas una posición tan como Claro, de liderazgo en un tema que es de mujeres? Y yo les digo, claro. pucha, ¿sabes qué? No es mi intención liderar bajo ningún punto de vista. De hecho, trato de decir yo no soy feminista porque es como llevar 3 clases de karate y decir que soy karateca. Eso no funciona así. Claro, cinturón Eh, negro, claro. Claro, entonces lo que sí creo es que sin la mitad de la ayuda no vas a llegar, y la mitad son hombres, o un poco menos de la mitad, y nada, hay que meterlo en la pelea, y creo que para bien o para mal, y esto puede ser un prejuicio, pero creo que cuando las mujeres hablan de feminismo o hablan de temas de mujeres con otras mujeres, el hombre hace oídos sordos, porque, ya listo, déjale esta cancha y esto no es mi tema, y yo sigo en lo mío. Pero cuando un hombre habla de temas de mujeres, otro hombre dice, ¿qué está hablando este tipo? ¿Por qué este tema es importante para otros hombres? No entiendo. Eso es lo que a mí me gustaría que pasara, si bien lo hago a través del trabajo con mujeres. En realidad, creo que lo más relevante que puede pasar es que convenza a otros hombres de meterse en el tema. Porque es un tema que hay que estudiar, no es intuitivo. Buena, buenísimo. Bueno, Tadachi, podríamos tener una segunda parte, seguir hablando, porque se nos quedaron varios temas aquí pendientes de nuestra agenda, pero te quería agradecer tu tiempo. Yo sé que tu tiempo es súper valioso, especialmente un día viernes, donde ahí escuchaba la voz de tu hijo, Aquí ya creo, sé, y sé que es está, ya muy, llegó muy el perro. valioso. Sí, y te quería agradecer por esta conversación. Para mí fue muy entretenida, pasamos por varios temas y la verdad súper súper bueno reconectar y ojalá nos veamos en 9.5. No sé si hay algún viaje a Valdía a lo mejor que puedas hacer, si no en Santiago ahí podemos organizar algo. Sí, pues nada, oye, te agradezco, Felipe, la invitación. Lo pasé muy bien también, me gustó mucho. Aparte que fue como conversar con un viejo amigo, así que nada, pues ahí de aquí obviamente va a salir un podcast que le sirva a la gente, pero en realidad esta conversación tan íntima creo que siempre es valiosa y generosa de tu parte también. Bacán, bacán, te mando un abrazo muy grande y nos vemos pronto. Que te vaya bien.